A continuación se muestran el esquema de entradas y salidas de un flip-flop WV y su diagrama de funcionamiento. Se pide implementar un flip-flop WV utilizando primeramente un flip-flop JK y la mínima lógica necesaria, en segundo lugar con un flip-flop tipo D y la mínima lógica necesaria, y finalmente con un flip-flop tipo T y la mínima lógica necesaria. Bien, os he vuelto a poner aquí el diagrama de flujo del flip-flop WV y vamos a implementarlo primeramente a partir de un flip-flop JK. Para ello, lo primero que vamos a hacer es la tabla de transiciones. Vamos a plantear para cada una de las combinaciones posibles de variables de entrada WV y de bits de estado Q super N, cuál va a ser el estado siguiente del flip-flop, Q super N más 1. Es un problema de 3 variables y por tanto de 8 combinaciones que son las que tenéis aquí. La información sobre el estado siguiente la extraemos del diagrama de flujo. Por ejemplo, si estamos en el estado 0 y las entradas son las dos 0, tal y como nos dice el diagrama de flujo, el estado siguiente vuelve a ser el 0. Cuando estamos en el estado 1 y las entradas son 0, 0, como veis, el estado siguiente es también el 0. Bueno, pues ponemos aquí estado siguiente 0. El estado 0 con entradas 0, 1 nos lleva, como veis, nuevamente al estado 0. Desde el estado 1 con entradas 0, 1 nos quedamos en el estado 1. Desde el estado 0 con entradas 1, 0 vamos al estado 1. Desde el estado 1 con entradas 1, 0 vamos al estado 0. Ponemos aquí. Y finalmente desde el estado 0 con entradas 1, 1 vamos al estado 1. Y desde el estado 1 con entradas 1, 1 nos quedamos en el estado 1. Bueno, ya tenemos completa la tabla de transiciones. Como nos piden implementar el circuito con un flip-flop JK, pues tendremos que considerar las excitaciones J y K necesarias para que el sistema pase del estado actual al siguiente, tal y como tenéis aquí en la tabla de transiciones. Tendremos que usar la tabla de funcionamiento del JK escrita de esta manera, donde vemos las entradas JK que hay que introducir para que el bit de estado cambie desde el estado actual al siguiente de las 4 formas posibles. Y vamos rellenando la tabla. Por ejemplo, estas son las combinaciones en las que el bit de estado está en 0 y tiene que seguir en 0, para lo cual J tiene que ser 0 y K es irrelevante. Estas otras son las combinaciones en las que el bit de estado está en 0 y tiene que pasar a 1, con lo cual hay que poner J en 1 y K es irrelevante. Estas son las combinaciones en las que el bit de estado está en 1 y tiene que pasar a 0, K tiene que estar en 1 y J es irrelevante. Y finalmente estas dos son las combinaciones en las que el bit de estado está en 1 y tiene que seguir en 1. Hay que meter un 0 por la K y la J es irrelevante. Ya tenemos las columnas de J y K, bueno, pues ya podemos simplificar por Carnot. Yo he escogido hacer la simplificación como suma de productos. Aquí tenéis el diagrama para J. Llevo los términos donde la función vale 1 y los términos irrelevantes. Se ve muy fácil el grupo que hay que hacer, ese es el grupo de 4 que se corresponde con la variable W. Y hacemos lo mismo con la K. Voy a simplificar también como suma de productos, llevo los unos y los términos irrelevantes. También se ve muy fácil el grupo que hay que hacer, que se corresponde con complemento de V. Por tanto, ya estamos en condiciones de dibujar el circuito. Aquí os pongo el flip-flop JK y simplemente tengo que añadir los combinacionales correspondientes a estas expresiones lógicas. Este es simplemente una conexión desde lo que va a ser la entrada W del circuito y esta es una conexión a V a través de un inversor. Con lo cual, lo que tenéis aquí dentro de este recuadro azul se va a comportar como un flip-flop WV. En realidad, si os fijáis, el flip-flop WV es como un OJK en el que la entrada K está complementada. Bien, en el segundo apartado nos piden implementar el flip-flop WV a partir de uno tipo D. La tabla de transiciones es la misma, lo único que ahora tendremos que plantearnos que hay que introducir por la entrada de datos del flip-flop tipo D para conseguir que el sistema pase del estado actual al siguiente, tal y como tenéis aquí. Recordad la tabla de funcionamiento de un flip-flop tipo D. Básicamente lo que ponemos en D es lo que va a aparecer en Q super N más 1, es decir, va a ser el estado del flip-flop en el ciclo de reloj siguiente. Así que bastará con copiar aquí la columna de Q super N más 1. Lo llevamos a un diagrama de Carnot, simplifico también como suma de productos llevando los unos
hay que hacer esos dos grupos que se corresponden con la expresión W por complemento de Q más V por Q. Aquí tenéis el flip-flop tipo D y simplemente añado este combinacional que tenéis aquí indicado, con las conexiones desde la salida Q y desde la salida complemento de Q. Lo que tenéis dentro del recuadro se va a comportar como un flip-flop WV. Finalmente, en el tercer apartado nos piden implementar el flip-flop WV a partir de un tipo T. La tabla de transiciones es la misma y ahora nos tenemos que plantear qué excitación T tengo que meter en el flip-flop para que este cambie desde el estado actual al siguiente tal y como tenéis aquí. Para eso tengo que considerar la tabla de funcionamiento del flip-flop tipo T escrita de esta forma. Básicamente, si quiero que el flip-flop conserve su estado, tengo que meter un 0 por la T y si quiero que conmute, tengo que meter un 1. Con lo cual es muy fácil rellenar aquí la columna. Para T lo llevo a un diagrama de Carnot. Quiero también simplificar como suma de productos. Los grupos que hay que hacer son esos y la expresión lógica simplificada es W por complemento de Q más complemento de V por Q. El circuito consistirá en el flip-flop tipo T, donde voy a añadir este combinacional, tal y como podéis ver. Lo que hay dentro de la línea azul nuevamente se va a comportar como un flip-flop WV.